Sería mentira, sería facilista decir que siempre la derecha hace el loco. No, por el contrario, de hecho tiene la sartén por el mango. Pero cuando uno escucha al senador Javier Macaya, sí, el hijo de Macayita padre, hablar de que en realidad esto de terminar con el secreto bancario es para que, no sé, un burócrata, un funcionario de gobierno, un señor político pueda revisar lo que compraste en el supermercado. O Ruth Hurtado, del Partido Republicano. Bueno, no vamos a esperar nada mucho más sofisticado. Nos plantea que en realidad los narcos no hacen transferencias bancarias. Sale, de hecho, el ex fiscal Gajardo a decirle, sí, sí hacen. En el 50%, sobre el 50% de las causas con condena, se mostró que hubo transferencias bancarias y que sí sirvió seguirle la pista. ¿Ah? Sigan el dinero. Bueno, cuando eso es el debate, incluso Evelyn Matei dice, mira, a mí me parece que sí, hay votos en el sector, pero igual plantea que en realidad los narcos políticos, la narca política, no tiene ni un nombre que entregar y termina diciendo el clásico paso en un matinal. Bueno, cuando eso pasa, uno dice, parece que están nerviosos y parece que un sector político tiene una cierta cercanía con un sector económico o novedad. Usted lo sabe, nosotros lo sabemos, pero es importante meterle el diente. Así que con eso vamos a partir una nueva emisión de Provócame en este julio que comienza con un pequeño veranito San Juan, pero que ya se va. Aquí no me pesca nadie, pero estamos con Valeria Cárcamo. Valeria, empezamos. Sí, sigue todo mal en Chile. Hay unión, hay esperanza, pero siempre es que estaba leyendo, porque yo les dije la otra vez que yo todas las mañanas leo el diario, Sí. para cachar cómo se viene la cosa, pero está difícil, está peleado. Si usted lee el Mercurio, está peleado. Sí. ¿Y Oye, usted? ¿cuándo va a tener una prensa de izquierda? Lo único que me pregunto. Pero usted sigue leyendo el Decano. Sí, por ¿Sí? supuesto que sí. Ya. Sí. Usted es una Oh, tradicional, porque hay que ser tradicional en este mundo, si no, no tengo cabida en la política. Valeria Cárcamo. Vamos a conversar rato con Valeria Cárcamo y quizá en un rato vamos a tratar de... Vamos a ver si ataja goles, pero eso más ratito. Oh. El señor Rodrigo Retis, ¿cómo estáis, Rodrigo? Hola, muy buenas noches. Un agrado estar un día más en Provócame para hablar de lo que nos gusta de la política, con la Vale, con Darío y con nuestro nuevo invitado el día de hoy. Y para hablar de secretos, secreto bancario, el que nada hace, nada teme cuando se habla en el control preventivo de identidad y por qué la derecha hoy día cambia el discurso y no aplica esa máxima que utilizó hace 5 años atrás. Bueno, porque la máxima es el que nada hace, nada teme. Ellos sí hacen, evidentemente temen. Oye, y bueno, son cosas que pasan. Hicimos una empresa externa, monitoreó las participaciones y tenemos ya la primera caída. Marco Barraza no va más, no, porque no se sostuvo, no va más, así que lo sacamos, le dimos la indemnización, tenemos unos temas judiciales, no viene, no, mentira. Estaba de vacaciones con su hija, ha sido complicado estos días para todos, yo mañana me arranco. Así que se excusó, algo lo dijimos la semana pasada, pero nos trajimos a un buen reemplazo, un buen amigo que lo habíamos dicho, oye, ¿estáis disponible a jugar y venir aquí a parchar? Y nos dijo que sí, Juan Pablo Sangüesa. ¿Cómo estáis, Juan Pablo? Hola, pues Darío, chiquillos, también un gusto estar acá, espero estar a la altura, efectivamente está en la banca, ¿no? Así que vamos a ver si el DT tomó una buena decisión o no, vamos a ver si estamos ante Gareca o ante Bielsa, Claro. pero eso lo vamos a ver en el programa. Juan Pablo, el del Partido Popular. Así es, vicepresidente. Aquí todos con militancia, Partido Popular, Frente Amplio, ya no podemos decir Frente Revolución Amplio, Democrática. claro. Ya no está Revolución Democrática. Está proscrito el concepto. Sí, ahora es Frente Amplio. Ahora Frente el Amplio. partido más grande de Chile. Sí, Es verdad. Sí. Y el partido del presidente Gabriel Boric, que saldrá 3 veces más. ya se puso. Y Valeria, Cuidado. presidenta, No te pongas- presidenta 2060. No te empecés a sobrar, porque la más nueva rato... Michelle Como que Bachelet. 2060, antes. Antes. 2000. No, pero no mucho antes, porque en realidad 2040. los jóvenes... No, está pero cuando ya... está Si me lo sobrevalorada la ofrecieran ahora juventud. diría que no, porque estoy Está muy valorada, loca en este momento. Y el Partido Liberal... No olvidemos al Partido Liberal de Chile. Es que te sacaste la chapita, pues, weón. Se me perdió. ¿Se te perdió? Se me perdió la chapita. Hay cosas que están pasando. ¿Ah? Hay que ir a buscar de nuevo a la sede ahí para que me pongan una chapita de reemplazo. Pero no venden chapitas, po. Del Partido No Liberal rinden, no están rinden, que no agachadas. se compra mucho. No Yo te- soy- Hay unas cajas llenas. Yo tengo Se regala. un objetivo en materia política que es hacer ver a la ciudadanía, y al menos mis seguidores han enganchado. Los 60.000 de TikTok han entendido que el liberalismo es una corriente política de izquierda desde la perspectiva histórica. Así que estoy embarcado en esa aventura para que la gente logre comprender de que hay que rescatar el liberalismo de las garras de la prostitución neoliberal.
Eso, compañera. Esa me gustó. Eso. Aquí está la fusión, atención, Millones de cuidado. esas cuñas El tan liberalismo y buenas. el Partido Popular se encuentran para darle cara al Frente Amplio. Ya, Sí, oye, pero no no nos van a despejemos, ganar, no nos vayamos por el costado. Ya, secreto bancario. Planteó la tesis inicial provocadora, y ustedes Bueno. díganse, pero no se pongan tan fanáticos, no se pongan tan partidistas, Bueno. porque habría que buscar eventualmente, si es que hay, algún matiz en la posición de la derecha. La derecha han señalado algunos, pese a las opiniones medias mentirosillas de Evelyn Matei, cuando dicen, no, si yo creo que hay agua en la piscina, y uno escucha, y han salido prácticamente liderazgos importantes Sí. para decir no, bajo una lógica que es bastante reiterada en el mundo de la derecha, que es el tema como las libertades individuales, y que además entronca, es primo hermano de la lógica de con mi plata no, que en el fondo siempre es una cosa que, fíjate que les ha funcionado, probablemente ahí desde la dictadura en adelante, nunca la sociedad chilena, en mi opinión, se pudo sacar ese, no es el estigma, sino esa como característica que hace sentido desde las grandes fortunas, pero también a base de propaganda y reiteración, incluso en sectores muy populares, en sectores derechamente de alta pobreza, que es la idea de que hay un espacio que es mío y que debiera cuidar, que no se metan con mi plata a la FP y que eventualmente nadie sepa, como dijo el pelotudo Macaya, no tiene otro nombre, a mi juicio, diciendo no, van a querer saber qué es lo que uno compró en el supermercado. Que además, la pregunta queda instalada, ¿qué será lo que compra la familia Macaya en el supermercado para que les probleme eso? Pero bueno, no sé quién se quiere tirar, cómo evalúan el tema de la derecha y cómo evalúan la posibilidad de que esto se transforme y sea un tema en la agenda política en las próximas semanas. Yo no quiero que se metan en mis cuentas bancarias, porque no quiero que vean que compro. Van a ver evidente alcoholismo dentro de las transacciones. Botillería, Uy, botillería, en la mía botillería. sí. En la mía sí. Antidepresivo. Ay, cerremos mejor Sí. cerremos Chile. Sí. Ay, pero está muy bueno el debate. Es que a mí me gusta mucho ese debate que se está dando, porque me gusta que se aferren a decir, es que no señora, usted le van a ver la cuenta, le van a ver, y uno igual se asusta, pues, lo que pasa, lo que decía al principio, uno igual se asusta, pero no es nada que ver de lo que está planteando la derecha. Pero ojo, porque saben jugar muy bien. Saben cómo poder cautivar a ese público a través del temor. Pero están perdidos en el tema conceptual aquí, en esta discusión política. Sí. Hay que traer a colación el proyecto de ley del año 2016 que se aprobó como legislación, que era el control preventivo de identidad. Hasta antes de esa ley, a uno podía detenerlo solo si había indicios. Un carabinero podía hacerle un control solo si había indicio de que se había cometido delito. Desde que se aprobó esa ley, cualquier carabinero puede detener a cualquier persona y pedirle su carnet de identidad. Entonces, ahí el versus que hay es la libertad individual en pos de la seguridad pública. Y la libertad individual es un derecho más importante que la libertad financiera o el acceso a cuenta corriente. Yo creo que las personas podremos comprender y concluir de que es más importante la libertad individual y, en consecuencia, afectar la libertad individual es mucho más grave que afectar una cuenta corriente. Pero a la derecha ahí se le cruzan los cables y no tiene la misma posición conceptual respecto de ese proyecto de ley. Porque si te pueden detener sin indicio, ¿por qué no van a poder acceder a tu cuenta corriente, a tu secreto bancario sin indicios también? Y ahí yo creo que la derecha está en un problema de marca mayor y por eso la ciudadanía en un altísimo porcentaje está aprobando el secreto bancario. Oye, a propósito de lo que decía ahí Rodrigo, yo creo que acá es bien interesante de repente mirar un poco la cuestión bien atrás, ¿no? Vamos a revivir acá un teórico que la derecha ha leído más que nosotros mismos, que es Antonio Gramsci, ¿no? Que nos habla del concepto de hegemonía. En términos concretos, él nos plantea que la hegemonía consiste en la conducción cultural de una sociedad y que consiste en que los sectores dirigentes, en este caso, hagan sentir sus intereses y necesidades a los sectores subalternos como propias. Es decir, que la gente se identifique con las mismas necesidades e intereses de los de arriba, digámoslo en términos simples. Y acá yo creo que la derecha pierde un poco este sartén por el mango. Lo han tenido muchos temas, ¿no? Sí. Sin duda, con mi plata no, y todas estas campañas que quieren decirle a la gente que el 1% más rico del país es igual al 99%, acá se desvanece. Sí. ¿No? Porque, muy bien lo decía la Vale, no es lo mismo. O sea, señora Juanita, nadie quiere saber cómo acumula puntos en el líder. Nadie quiere saber cómo usted está llegando a fin de mes, sino que acá lo que queremos saber es cómo, primero, representantes públicos. Acá ninguno de los que está acá, por el momento, requiere someterse al escrutinio de saber qué es lo que hace con su plata. ¿Por qué? Claro. Porque ninguno de los que está acá fue electo por la gente en un voto de confianza. Si finalmente el ejercicio de votar, el término político de votar,
es un voto de confianza. Es decir, ¿sabes que yo confío en que tú me vayas a representar en un espacio donde la sociedad tiene que dar los debates para poder avanzar o sostener o defender ciertas ideas? Entonces, yo tengo todo el derecho de exigirle a quien yo le puse mi voto de confianza, decir, tú estás legislando para mí que te puse el voto de confianza y que en función de eso tú recibes un sueldo, que recordemos, son 8 millones, 8 palitos, un sueldo reguleque, ¿no? 8 palitos, claro, de los meritocráticos. Por tanto, yo tengo todo el derecho de exigirte, amigo, quiero saber si tú estás bailando al ritmo de ese sueldo, en razón de lo que de mi voto de confianza, o estáis bailando al ritmo de otro sueldo que te están pagando por el lado. Y hay otra contraposición de imágenes de fotos políticas. Crimen organizado. La delincuencia y la delincuencia. Y con pompones, ¿quién grita más fuerte contra la delincuencia y contra el crimen organizado? Y resulta que hay una frase, otra de las famosas, no tan solo la del supermercado, sino que los narcos no hacen transferencia. Y yo quiero invitar a la gente que nos está viendo en la casa de visitar la página www.uaf.cl, que es la Unidad de Análisis Financiero, y que busquen el informe de tipologías del lavado de activos entre el año 2007 y 2022, un informe como de 100 páginas. Y muestra que el lavado de activos, el delito base, el delito que se comete más en el contexto de lavar dinero, es el tráfico de drogas, por lejos. El sector vulnerado, el cuarto sector más vulnerado son los bancos, con el 51% de los casos, y te exhibe casos en concreto, y voy a citar, el caso Volante o Maleta, RIT 5-2022 del Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el caso La Última Carrera, el caso Perro Muerto, el caso Clan L, el caso Pilar del Norte, 5 casos. Entonces, la derecha, ¿desde qué evidencia da el debate público cuando la entidad encargada de definir el lavado de activos y estudiar el lavado de activos da cuenta de que los bancos y las transferencias bancarias se utilizan a diario en materia de tráfico? Yo creo que saber, para que la gente, vamos a seguir, dijo la señora Juanita, ¿cuál era con la otra más? La señora, la de Evelyn Matei. ¿Qué fue la que dijo? Bueno, pero no, pues como la señora Juanita, la señora Ana, no sé qué dijo, otros nombres dijo, pero no nos interesa saber qué es lo que compra en el supermercado. O sea, acá, yo lo voy a tirar al objetivo que a mí me gustaría saber. Si es que se levantara el secreto bancario, lo primero que me gustaría cachar es el rol, por ejemplo, de las pesqueras. ¿Le están transfiriendo realmente a los políticos? Porque, bueno, hace poco vimos que 3 parlamentarios llevaron, especialmente en la Comisión de Pesca. Y Brito fue el que dijo, oye, esto fue copiado y pegado, que se lo mandaron como la minuta, por decirlo, de las empresas pesqueras para una discusión de proyecto legal. Yo quiero saber si es que los dueños de esas pesqueras le hicieron transferencia directa a parlamentarios de la República. Entonces, lo que no quieren es que sepan o abran el secreto bancario. Ojo, pueden no tener transferencias como pueden tenerlas. Pero además, inclusive, yo diría que ni siquiera hay esa relación. Solo, esto es una cuestión de alto impacto social, lo del narcotráfico, por cierto, pero sí los 3 hemos sido candidatos y los 3 sabemos que hay que hacer rendiciones acuciosas en campaña. O sea, el servicio electoral te exige saber cada peso que entró a tu cuenta oficial del Banco del Estado, no cualquier banco que a mí se me ocurra, no onzas de dinero en bolsos. Por tanto, yo extendería ese criterio a los políticos en ejercicio. ¿Por qué? Porque nuevamente, acá el que pone la plata pone la música. La ciudadanía creemos que nosotros somos los que ponemos la plata, con nuestros impuestos, es decir, bajo la misma lógica neoliberal inclusive, nosotros somos los que le estamos pagando el sueldo a estos políticos, digamos, en el sentido amplio, y hoy día parece que no es tan así, parece que nosotros estamos poniendo solo una cuota de el cómo llegan a fin de mes estos tipos, y por tanto es muy importante para nosotros saber lo que dice la Vale, lo que ha dicho Rodrigo también, de qué forma se arman el mes estos cabros, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué yo voy a copiar y pegar las 211 indicaciones del sector privado de la pesca? ¿Por qué yo defiendo tan rabiosamente a la AFP como parlamentario? ¿Por qué las ISAPRES son mi inamovible espacio de defensa férrea? Lo veíamos en el caso de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Ibanco, ¿no? Que estuvo, antes de ser ministra de la Corte Suprema, fue asesora de la ISAPRES, monto todavía no sabemos cuánto, porque ella no se acuerda de cuánto le pagaban la ISAPRES, y cuando se le consultó al Ministerio de Economía de Piñera, no está esa información porque eran datos sensibles, entonces la información. Y con esto cierro, ¿no? Casualidad. ¿Quién fue la ministra que no daba el voto para el supremazo que finalmente se dio para que las ISAPRES pagaran décadas de abuso? Vivanco. Exactamente. Entonces, todo calza apoyo. ¿Me permiten una última explicación que es súper importante? No, meta. Para dar cuenta de por qué es falso lo de los supermercados, para darle un dato concreto. Hay 2 proyectos de ley que se están tramitando. Uno en materia de crimen organizado,
y otro en materia de legislación tributaria y para evitar la evasión en la tributación y la elusión fiscal, que dicho sea de paso es el 20% del presupuesto del Estado. El informe de la OECD del año 2023 estableció que el 20% del presupuesto anual del Estado de Chile se va de ICLUE, que son como 20.000 millones de dólares. Bueno, ante el tribunal, en materia del proyecto de ley a efectos tributarios, la persona va a poder oponerse ante el Tribunal Tributario de Aduanero. Entonces, cuando le digan, no, quiero abrirle su cuenta corriente para ver qué está comprando en el supermercado, la persona va a poder oponerse ante el Tribunal Tributario de Aduanero. Y en materia de crimen organizado, el que alza el secreto bancario igual es un juez de la República. Y un juez de la República, cuando vea que le están pidiendo en la hipótesis irrisoria de la derecha de que no queremos ver la cuenta de los supermercados, el juez de la República le va a negar el alzamiento del secreto bancario. Ahora, perdona, pero entiendo que el proyecto ahora implica que, no sé si es el proyecto ahora, pero hay un debate respecto a que lo pida directamente el fiscal. Pero el fiscal, no, el fiscal en materia penal y en materia de crimen organizado siempre va a pasar por el sedazo del juez de garantía. Sí. El que va a ir directo es en materia tributaria. Y en materia tributaria también está el Tribunal Tributario de Aduanero. Y es más, hoy día en materia tributaria, toda transacción de más de 1.500 UF, ya el Servicio de Impuesto Interno puede observarla. Entonces, hoy día la legislación permite, en las personas de altos recursos, de más de 1.500 UF al mes, de que se acceda al secreto bancario. Lo importante, solamente lo importante, y para aclarar, ¿le van a revisar la tarjeta a la señora Juanita? Para nada, pues. Ya, eso es lo único que aclarar. Señora fondo. Juanita, señora María y todas las señoras que citó Evelyn Matei, no le van a revisar qué es lo que gasta usted mensualmente como particular. Queremos cachar cómo reciben los sueldos los políticos, aparte del Congreso Nacional. Hay algo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y algo que me dejó perpleja en un primer momento fue anodada, porque me acuerdo cuando de la carrera confesó que él no quería ser parlamentario porque era muy poco lo que se ganaba. Entonces, estamos intentando indagar en ese mundo, pero Partido Comunista, Frente Amplio, todo, y derecha también. Esto es transversal. Entonces, con este proyecto, ¿se van a poder meter a su cuenta para cachar cuántos gastan en el supermercado? No. Se va a llevar para los sectores políticos, especialmente, y lo que decía Juan Pablo, que es muy cierto, especialmente con lo que pasó con el CERVEL, la fiscalización y todo. Exacto. ¿Cómo se enteraron que habían boletas falsas? Exacto. Por la fiscalización del CERVEL, pues de las campañas políticas. Y esto va a ser exactamente lo mismo, porque estamos hablando de leyes que nos vinculan a todos y queremos simplemente saber si es que están recibiendo plata por fuera, de las pesqueras, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es importante aclararlo, porque uno, ojo, la derecha sabe jugar muy bien a la campaña política sucia. Y además Se la sabe. lo que está detrás de lo que decís tú, Ale, es esta idea de la igualdad ante la ley, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué van a revisar a mí si a la vecina a la vuelta de la esquina también? Pero no hay que olvidar que la igualdad ante la ley no es este totalitarismo que la derecha nos quiere imponer de que todos somos iguales, porque primero no es así, sino que la igualdad ante la ley, en términos teóricos, es no tratar igual a lo que es distinto, ni tratar distinto a lo que es igual. Es decir, ¿por qué vamos a tratar igual a un servidor público, a un representante popular, que a una vecina que privadamente puede tener los vínculos que quiera y recibir las transferencias que quiera dentro del marco de la ley? Entonces, acá hay que entender que cuando uno está en una posición pública, cuando uno es dirección de un partido político, cuando uno es parlamentario, cuando uno es parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de suyo tiene que estar sujeto al escrutinio público, de todo de su vida, de redes sociales, transferencias bancarias, vínculos políticos, es decir, es lo lógico porque finalmente de esto se trata, la legitimidad de las instituciones, ¿no? Para quienes gustan de ocupar esta frase, que yo tengo serias diferencias, ¿no? Que las instituciones funcionen, dejemos que las instituciones funcionen. Esto es el meollo de todo. O sea, si queremos que las instituciones funcionen, bueno, partamos porque quienes están a cargo de que esas instituciones, de que estén aceitaditas, de que la máquina avance, estén sujetas al escrutinio público. Si no, lo que vamos a tener es un velo de ignorancia para el resto de gente común y estos discursos que yo creo que son bastante despóticos, donde se le pide al ciudadano de a pie que vaya y que denuncie ante el Ministerio Público o ante Carabineros si sabe que algún parlamentario está vinculado con el narcotráfico. Es decir, nuevamente cargando a los de abajo, al ciudadano común, con la responsabilidad de los de arriba. Llegó con todo JP, ¿ah? Está bien, Ahí sacando la metralleta, pero con Le todo. pusieron pólvora al café, creo. pusieron pólvora al café. Sí, yo que lo único que quiero saber es que el Darío que gasta en el supermercado. Exacto. Sí, es lo ¿Dónde único que compra queremos la saber. bufanda, ¿Dónde Darío? compra la Queremos- bufanda? Esta- Esas cosas las quiero saber. Estreno, ¿ah? Estreno. Estreno, lo compré Preciosa el fin la de bufanda, semana. nada que Sí, sí. decir. Pero Está en- ¿con qué plata la gastó?
Cambiemos de tema, por favor, vamos a pausa. A mí una vez me llamaron del banco. Me dijeron, pero como vemos que usted tiene un nivel de vida, tiene buena bufanda y no tiene nada en su cuenta. ¿Dónde saca la...? No, billete nomás, billete. ¿Cuánto trabajo infantil hay en esa...? Me manejo con billetes. Queremos saber. Listo. Yo le insistí antes de entrar en la grabación aquí al colega... Oye, Reti. cayó un casito entre medio. ¿En serio? Sí, me acaban de notificar. ¿En serio? Bueno, excelente. Correo, buena cosa. Muy bien. Buena cosa. Ahora revísenle las cuentas. Ahora revisen, Ahora claro, revisen la ruta de- las la ruta cuentas, de Reti. amigo. Lo que pasa es que, digamos, desclasifiquemos. Tuvimos una pequeña asesoría estratégica antes de empezar el programa aquí con el colega Reti. Al abogado. Y con el abogado... Debería eso. empezar a auspiciar. Reti, así como abajo el No, no GC. está en condiciones, no, estamos ya. al revés, estamos auspiciando nosotros. Roca está auspiciando ya, al sí, revés. Reddit está en problema. Ya, hemos hablado del secreto bancario, pero a ver, hablemos de política respecto a eso, porque lo escuchaba atentamente en este intercambio, muy interesante, yo creo que la gente lo valora porque más va aprendiendo, entonces como, oye, sí, listo, lo tenemos claro. Lo tenemos claro aquí, sí, nos quedó claro. Y cómo el tema no desaparece, y cómo el tema logra la derecha económica, la derecha política, no ser incomodada por estos temas, porque tiene capacidad de poner cualquier cosa gallampa que más bien afecte al gobierno, y listo, sale. ¿No? Es como los carruseles, yo me he obsesionado ahora en la tercera, con el carrusel que siempre ponen, que es la versión digital. ¿Cuál es la noticia al día que les parece que es la relevante? No sé, pues Jaude estuvo como 2 semanas en los carruseles, eso era lo más relevante. Ahora está Biden, por ejemplo, hace un par de días. ¿No está el secreto bancario? A veces, pero dura poco. Digo, para el fondo, lo que nosotros sabemos que es el encuadre de los medios tradicionales, los medios hegemónicos. Entonces, déjame plantearlo a modo de provocación. Yo digo, si la pelea se circunscribe al Parlamento, es empate, porque más eso es así. Y los medios, entonces, independiente de la desafortunada de la frase de Macaya, yo creo que ahí se pasó de rosca, se pasó un par de pueblos el asesor comunicacional con el tema del supermercado. Pero la van a mejorar si tienen buenos asesores, y la van a ir mejorando y van a lograr finalmente entroncar en esta idea de, ojo, porque esto igual tiene una variable ahí de la libertad individual, etcétera, el secreto, el gobierno que te puede saber cualquier cosa, una cosa así como que a la señora Juanita vende su paipilla en una calle de Peñalolén, dice, oye, sí, parece que esto me puede afectar. Empate, los medios son los medios. Entonces yo digo, el gobierno. Mencionaba Juan Pablo recién a propósito del secreto bancario, dice también el tema de la pesquera. Un escándalo lo que pasó la semana pasada. ¿Cuánto duró en las noticias? 3 minutos. 2 días, 3 días, en una noticia que no sale de lo político, con bobadilla, desaforado, diciendo, ¿y qué tanto? O sea, pero volvemos al tema de minutas de grandes empresas, lo que dicen las pesqueras. Hay un hueón condenado como Orpis y siguen repitiendo el patrón. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene capacidad para transformar eso en un punto político que haga pedagogía en la ciudadanía? Y me da la sensación, y lo digo como provocación, que el único que tiene esa fuerza en el actual escenario es el propio gobierno. Pero el gobierno tiende a no hacerlo porque dice, se me enreda la discusión en el Parlamento, incluso se me enreda la discusión o acuerdos en otros ámbitos fácticos, qué sé yo, la CPC, etcétera, empresariado, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay algo que hacer? ¿Tiene un rol el gobierno en esto o en realidad tiene demasiados costos y se entiende que ellos no se metan en el barro? Es que tenemos un problema, porque ahora ya no es la derecha, esta derecha que está ahora ya no es la derecha que estábamos hablando años anteriores. Hoy en día entró una derecha Kuma. Y lo voy a decir así. Onda, los locos pueden decir, ¿sabéis qué? ¿Tú eres corrupto? Sí, soy corrupto. Está bien, pues ¿qué tanto? Ya me tribunal nomás. O sea, en esa derecha estamos viendo, Bobadilla hizo eso, el otro que era de la Araucanía, que le rompió el celular, Millado. y que dijo, y ahí está no. Violita. ¿Y cómo se llama ese loco? Se me olvidó. Diputado. Ojeda, ¿no? No, ese- no me acuerdo cómo se llama. Que su Sí. hijo de 3 años Él le Sí, rompió el tenía celular. una fuerza Y que- sobrehumana. Oye, y un niño, pero... después dijo, salió criticando algo de las fundaciones. Él mismo, ¿cachai? Entonces, estamos viendo una derecha muy Kuma. Que los locos le podéis decir, tú eres corrupto, un tribunal puede decir, tú eres corrupto, sí, soy corrupto y voy a seguir haciendo política. Y entonces, así qué de hacemos? mal. El tema es que el gobierno, yo creo que el gobierno puede utilizar eso, pero creo que el enfoque del gobierno está más en aprobar proyectos de leyes y tener consenso en el Congreso que meterse al barro. Sí, yo, Que es un problema. Ya, Es un pero- problema porque está dejando, y me acuerdo que alguien, no me acuerdo quién fue que me dijo en un programa, me dijo, por fin estamos, cuando salió lo del CAE, por fin estamos hablando de algo que no es la agenda que puso la derecha. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Yo creo que el gobierno tiene que ponerse firme.
Yo creo que Gabriel Boric, el presidente, compañero presidente, tiene que ponerse y hacer un punto o intervenciones que hace, ¿cierto?, públicamente a nivel nacional y decir, acá tuvimos un problema grotesco en la Comisión de Pesca. Y ojo que el presidente de la comisión es de gobierno, o sea, es Jorge Brito, que salió a criticar, pero 2 días, no más que eso. Entonces, estábamos viendo un caso similar como, para mí, la misma gravedad que el Sokimich, que Penta, la misma gravedad, pero el gobierno no tuvo la capacidad de ponernos en el centro de la polémica, hacerlo polémica y decir nunca más. Ahora, por eso yo decía, los intereses de fondo, a lo mejor del gobierno, es lograr consenso para avanzar en proyectos de ley. Porque ahora el gobierno, si es que llega a decir algo, así como esto no puede ser así, vamos a... Lo primero que dice la derecha, quebramos alianza. No le vamos a aprobar pero en materia del absolutamente nada. encuadre es fácil, o sea, porque ¿tú crees, Darío, de que el gobierno no está dispuesto a pagar qué costos respecto de poner en el framing o en el cuadre el tema del secreto bancario? ¿Por qué te lo digo? La pregunta. Porque secreto bancario es igual a ataque a corrupción, caso de la ley de pesca, y es igual a crimen organizado, narcotráfico. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Entonces, son dos muy buenos elementos que solo es win-win para no salir a exhibirlos. Por eso te pregunto, ¿tú cómo veías? Yo te quiero responder porque, mira, yo creo que acá... ¿Pero cuál es la razón por la que tú decís? Ahí voy, porque yo creo que falta determinación política, ¿no? Y acá, evidentemente, uno hace la crítica desde... Yo no soy parte hoy día de la coalición de gobierno, voté, por cierto, por este gobierno, nunca lo voy a negar, más que por el programa de transformaciones que proponía, y soy profundamente crítico, pero no una crítica artera, ¿no?, sino una crítica para que avancemos, para que esta cuestión funcione. Entonces, uno ve otros gobiernos de la región donde la situación es la misma, o sea, la ultraderecha pasándose 15 pueblos, avanzando a base de mentiras, en base a eliminar políticamente y públicamente al adversario político y no importándole nada, o sea, van como caballo de feria para adelante y dejando muertos en el camino. Y como bien decía la Vale, o sea, sí, soy corrupto y qué, sí, quiero matar a todos los comunistas y qué, quiero proscribir a la mitad de los partidos que no piensan como yo y qué, ¿no? Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, y yo comparto la inquietud del Darío, ¿qué hacemos, no? En Brasil, cuando fue este triunfo del bolsonarismo, la militancia brasileña en general, que lleva una década aproximadamente con la estructura del Estado, que no es poco, me dormía, ¿no? Claro, les vino un remesón tan fuerte que descansaron un poco en un elemento que decía Darío al principio del programa, la militancia, ¿no? Yo soy uno de los que reivindica la militancia. A mí, generalmente esto de la independencia como un valor en sí mismo, yo me alejo bastante. Yo valoro mucho a la gente que toma la decisión de militar en algo, tomar partido por algo, por lo que sea. Y en ese sentido, la militancia se abocó a las calles, ¿no? Establecieron esta práctica muy de reacción también, muy de que me pillaste encima, me ganaste, me pasaste una aplanadora, y conversar con la gente en las calles. Onda, conversemos de cualquier tema, pero conversemos con la gente. La red social más importante era el diálogo, las redes comunitarias, el boca a boca. Ya, sabemos que esa cuestión es épicamente hermoso, ¿no? Para contarlo, pero que Darío, que es un experto y genio de las comunicaciones, sabe que no es suficiente para ir contra la tercera, el Mercurio, CNN, Canal 13, Mega, todos sabemos. Entonces luego pasaron a un segundo nivel donde dijeron, bueno, tenemos que tener medios de comunicación. Evidentemente, yo creo que esta es una iniciativa que va un poco en esa línea, ¿no? O sea, cómo nosotros comenzamos a dar la batalla, que es cultural. Pero luego, y acá me tomo otro gobierno que me parece que es rescatable en la región, que es México. Andrés Manuel López Obrador, sin duda, cuando asume el gobierno en México, tiene unas condiciones totalmente desfavorables. Primero tenía a Estados Unidos respirándote en la nuca, ¿no? Y no cualquier Estados Unidos. Andrés asume con el Estados Unidos de Trump, ¿no? Después le tocó a Biden, que quizás un poco más de diálogo, pero ese nivel de desquiciamiento tenía respirándole en la nuca, y luego tenía un narcoestado brutal, no por voluntad política de él, sino porque las redes de narcotráfico en México son brutales y van desde izquierda a derecha, están metidos en todo y algo a lo que nosotros no queremos llegar nunca. Y Andrés Manuel López Obrador, bajo esta misma pregunta que se plantea Darío, dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque es demasiado lo que me están atacando, la derecha, la oligarquía, los narcotraficantes, Estados Unidos, o sea, o me quedo callado o salgo a hablar. Y él tomó la definición de decir, bueno, hay que salir a hablar agresivamente en términos políticos, no con agresividad. Y el tipo hace esta cuestión que yo encuentro que es una genialidad que debería copiar nuestro gobierno y todos los que vengan, que son las mañaneras. Y él, de 7 a 9 de la mañana, todos los sacrosantos días, se sentaba a hablar con todos los medios de comunicación, desde el medio más pequeño y la iniciativa más comunal que había en México,
hasta la cadena más grande de medios de comunicación en igualdad de condiciones. Bueno, a ver, hablemos de lo que pasó hoy día. Y les daba clases Todos los días. todos los días. Y Todos los días durante los 6 años de su gobierno. exacto. Y respondía a cada una de las preguntas y hacía lo que decía Darío. Bananero es lo que considero, es lo primero que probablemente nos surge. ¿Ah? Claro, Pero efectivo, pues, bueno. Bueno. muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que Sí. pasa? Las mañaneras, un término que además de No, bueno, todos sabemos lo bueno que son las mañaneras. Me han po, pasado bueno. cosas en este rato Claro, escuchando, entonces- Juan Pablo, hablando de las mañaneras, las bueno. mañaneras son muy provocativas en todo ámbito de sentido y además te condicionan el día. Una buena mañanera te puede dar una buena jornada. mira, Entonces, ¿qué es lo que pasaba? O una mala te diría al tacho de la basura. Claro, AMLO decía, bueno, La jovencita aquí del panel no lo entiende, es muy joven. no, se yo ríe. creo que la Vale sí lo entiende. Juro que no estoy cachando. Ah, Juro que no estoy Luego cachando. lo vamos a explicar porque la respetable audiencia que tenemos no es digna de que estemos hablando en estas condiciones. Pero a lo que voy, y con esto cierro también, es que finalmente AMLO, ante el riesgo de que la pauta de prensa se la marcaran otros, decía, prefiero marcarla yo, para bien o para mal. Pero finalmente, ¿qué se hablaba todo el día, toda Lo la que él había semana, dicho. todo el mes y todo el año? Lo que decía AMLO, para bien o para mal, ¿no? Así como cuando Boris sentido sale de- diciendo, bueno, no me bañé, y genera, ¿cierto? Esto lo hacíamos todos los días, de 7 a 9 de la mañana. Entonces, ahí yo creo que hay un punto importante que la batalla cultural la estamos perdiendo. Eso no es una cuestión que a mí se me ocurra. Es así. Y tenemos que recuperarla y depende solamente de nosotros. Y máxime, para quienes hoy día están en el gobierno, yo creo que necesitan recuperar este atrevimiento político, esta vocación de decir, vamos con todo y contra todos, porque la gente nos votó este programa, votó esta idea de cambio y transformación, y para allá tenemos que ir, porque si nos movemos, nos tienen. Y si nos tienen, ya perdimos. Tenemos que tener más gente que vaya y esté dispuesto a ir al barro. ¿Sabéis qué? Exacto. Yo estoy en la lógica hace rato y me decían, oye, pero ¿por qué vayas sin filtro y todo? Loco, de ahí salieron las mentiras. Hay que ir a meterse al barro y ser chora, po. ¿Cachai? O sea, hoy día yo siempre he creído, al fascismo no se le dialoga, se le combate. Chao, me da lo mismo. Y si Kaiser es fascista, se le combate, no se le dialoga. Estoy de acuerdo. ¿Cachai? Y esto están ganando espacio. ¿Cuándo Oye. nosotros nos vamos a parar y decir, Exacto. por ejemplo, oye, estos locos nos pueden... Nos hemos comido que ahora están diciendo que el fascismo es de izquierda, po. Exacto. ¿Cachai el nivel que Exacto. estamos llegando? Y eso decirle, mira, El ya, revisionismo histórico, yo llegué pero a un del manual del punto- fascismo. Yo llegué a un punto en que me querían decir muchas cosas y yo decía, ya, cállate, está bien. Porque así se le tiene que combatir el debate. Hoy día estamos en ni siquiera estamos en un paraíso democrático de debates de ideas que todos nos llevamos bien. Sí, la Porque tenemos un debacle también en nuestro sector. Queremos que muchos políticos que tienen que cumplir un rol de combatir el fascismo, prefieren no tirarse para allá porque quieren verse como más serio. Y Oye. eso también traiciona sus ideales. Pero yo creo que a la derecha se le va a pasar factura en las elecciones. Espero, toquemos madera. Porque Bueno, todo indica que sí. tú te entonces. fijáis de que ya en materia de subida y alza de impuestos se niegan por toda la teoría de la economía del chorreo, que ellos dicen de que subir los impuestos afecta la inversión. Ya, entonces no podemos subir impuestos. Apretemos la tuerca en evasión tributaria. La herramienta número 1 para bajar la evasión tributaria es alzar el secreto bancario en materia tributaria. No, es que afecta a la ley. Entonces, es un dique de contención para avanzar en necesidades sociales que es brutal. En materia de crimen organizado, lo que dije antes, se llenan la boca contra la delincuencia. La forma de parar la ruta del dinero, porque la delincuencia se financia con plata, es a través del alzamiento del secreto bancario. No, es que afecta las cuentas corrientes. Entonces, es un constante dique de contención para lograr avances mínimos. Ni siquiera estamos hablando de reformas estructurales. Estamos avanzando a apretar una tuerca en la mejoría de generar más caja fiscal para combatir la evasión tributaria y en materia de delincuencia respecto al crimen organizado. Yo creo que hay que, insisto, como que la pelea, hemos caído en tantos días, o sea, a ver, hemos cedido en muchas cosas respecto a las contingencias que nos han pasado hasta hoy en día. Le hemos aceptado que ensucien el estallido social, se lo aceptamos y dejamos que sí, algunos sí, no, sí, no. Chao, el estallido social fue una revolución de la gente frente a la injusticia en nuestro país y hay que dejarlo así. Dejamos que dijeran octubrismo. Chao, a ese tipo de fascismo para mí no es octubrismo, un levantamiento de la gente para luchar por su dignidad. Y eso hay que ser transparente. Pero yo creo que en ese sentido, el gobierno y los sectores políticos que están generando el debate de ideología y disputas culturales en el Congreso, tienen que ponerse más choros Exacto. frente a ellos, porque nos están comiendo, nos están Bueno, comiendo. pero eso es lo que... Presidente, escucha la Vale, por Claro, favor. claro. Por favor. No te preocupes, yo voy a ser presidenta de la República. Pero eso es lo que no está pasando.
O sea, porque en el fondo no hay una estrategia Sí. de tensionar, por ejemplo, fuertemente con la derecha. Y de alguna manera se entiende este rol que además yo creo que cada vez le acomoda más en esta mixtura, este híbrido súper especial que tiene el presidente de la República, que tiene Gabriel Boric, y que además se ha ido consolidando porque efectivamente le da resultados, que es un poco, yo lo he planteado en otras oportunidades, creo que lo voy a decir así, voy a hacer esta separación. El asesor personal de Gabriel Boric se merece unos bonos, más, porque finalmente terminó resultando. Ahora, eso no va de la mano con una buena valoración del gobierno en su conjunto. Y ahí es donde, yo no sé, no soy adivino, pero me parece que puede haber una brecha muy fuerte en que termine el gobierno y finalmente con un triunfo de la derecha más que previsible, digamos, no implica que esté la leche cocida, pero sigue pareciéndome a mí bastante probable esa situación. Y que entonces, por lo tanto, hay ahí un desordenamiento, en realidad no sirvió para nada, y el legado no queda nada, y sin embargo el presidente siga muy alto porque construyó una personalidad distinta y por lo tanto tiene... Una valoración propia. Claro, y por lo tanto tiene, bueno, No, carrete político, por yo ahí, Darío, yo creo que es importante porque esta cuestión de las mañaneras, ¿no? como anécdota, no es solamente eso, ¿no? Yo creo que es parte de una posición política. Hoy día ando muy gramsciano, entonces nuevamente quiero citar a don Antonio, porque él habla, ¿no?, de la guerra de posición y la guerra de movimiento, ¿no? Cuando él nos habla de la guerra de movimiento, nos habla de aquella guerra que se hace en la coyuntura, ¿no? Bueno, cómo nosotros enfrentamos el alzamiento del secreto bancario, cómo nos ponemos al alza de la luz. Pero luego está la guerra de posición, que es la que viene antes, que es cómo tú cavas tu trinchera. Uno cava su trinchera y desde esa trinchera ve hacia dónde apunta, ¿no? La trinchera es la guerra de posición. Y yo creo que ahí tenemos un problema con el gobierno. Una cuestión que a mí me diferencia profundamente, que es precisamente este concepto nuevamente de habitar la república, ¿no? ¿Qué república? ¿Qué república? Si la república es lo que queremos cambiar. Y esto no significa que queremos destruirlo todo. Yo ahí me hago totalmente eco de lo que dice la Vale. No podemos renunciar a este espíritu de cambio y transformación radical. Si proponíamos la transformación radical de la sociedad, no para destruir. No para destruirse. Mira, lo más revolucionario que nosotros podemos hacer es establecer un nuevo orden. Es lo más revolucionario. No es destruir todo. Y esto lo decía muy bien Salvador Allende, ¿no? La revolución no es destrucción, es construcción. Nosotros tenemos que avanzar hacia que estos conceptos vayan de la mano, porque cuando entendemos revolución como una bomba Molotov y una piedra, evidentemente vamos a tener a la gente distanciada. Pero cuando entendemos que revolución es más dignidad, es mejorar el sueldo mínimo, es que las instituciones dejen de mirar hacia arriba y empiecen a mirar hacia abajo y la gente se sienta parte de las instituciones y sienta que el Servicio de Impuesto Interno no es una máquina de sacarnos la poca plata que tenemos en las billeteras, sino que es una máquina de recaudación para invertir luego en políticas públicas, cuando entendemos que la República nos pertenece a todos y no es solo un ejercicio de frondas aristocráticas, de gente con ciertos apellidos que están predestinados a habitarla. Ahí yo creo que vamos a tener un cambio. Entonces a mí me parece que frente a las coyunturas, porque concedamos que el gobierno ha tenido que vivir una coyuntura intensísima. 2 plebiscitos constituyentes, una derecha radicalizada como nunca la habíamos visto en 30 años, unos medios de comunicación tomando posturas políticas abierta y descaradamente, cuestión que es legítima, pero no nos vendamos de objetivos cuando tenemos posiciones totalmente radicales. Entonces ahí tenés 2 caminos. Uno es el camino de decir, bueno, estos tipos nos están llevando puestos, vámonos hacia el centro, que es un poco la tesis, digámoslo así, Alberto Fernández, pongámosle, ¿no? Para hacer comparación con el análisis argentino, la tesis Alberto Fernández, bueno, tratemos de irnos hacia el centro y agarremos todo lo que podamos de la centro-derecha, de los sectores centro-centro, Corea del Centro y todo lo centro-centro, ¿ya? Para que armemos una gran alianza contra la derecha, cuestión que se demostró en Argentina, se demostró en Francia, lamentablemente, hace poco, que parece que no es tanto el camino. Y luego hay una segunda posición, que es la posición de asumamos una postura política concreta. Es decir, somos de izquierda, no tenemos problema en decirlo, la gente nos votó por esto, tenemos un programa de transformaciones radicales y lo vamos a hacer porque nos votaron para esto. Y por tanto yo no tengo que estar necesariamente negociándolo todo. A ver, entendamos que en el Parlamento hay votos y que están determinados, no es que yo por voluntad pueda agregar más votos, por tanto ahí sí hay que negociar y hay que consensuar. Pero en el resto de las cuestiones yo creo que ha faltado determinación política para avanzar de manera concreta en función del mandato popular que ha tenido este gobierno. Y ahí yo, por ejemplo, tomo nuevamente el caso de México.
en México, una sociedad profundamente derechizada, profundamente neoliberal, profundamente agringada, vota por un gobierno y ahora le da un triunfo histórico a la primera mujer presidenta de México. O sea, es decir, en 2 periodos van a tener por primera vez en 100 años gobiernos de izquierda que abiertamente están hablando de la revolución, de la cuarta transformación, de la revolución a la mexicana. Es decir, esos términos nosotros tenemos que empezar a desacralizarlos, desatanizarlos y comenzar a abrazarlos como parte también del voto que la mayoría de la gente quiere, porque si uno va a la calle y le pregunta a la gente, ¿usted quiere mejores pensiones? Por supuesto. ¿Quiere mejores sueldos? Sí, pero, por supuesto. Ya, pero eso tiene... Está bien, bueno, está bien, no te quito ni una coma de lo que planteáis. Lo único que sostengo es que a la gente le preguntan a la misma persona, ¿usted quiere terminar con la AFP? Sí, muy mal la AFP, no sé qué. ¿Le parece vamos a un sistema de reparto? Y alguien le dice al oído, sí, le van a quitar su plata, y dice, no, tampoco quiero eso. Esa es la batalla cultural. Y eso es parte de la complejidad. Esa es la batalla cultural que tenemos. Por eso, pero esa batalla cultural está súper perdida, digamos. Yo estoy de acuerdo. Pero es que están los mecanismos también, pues igual yo le decía en un momento, o el Frente Amplio o los diferentes partidos analizando, se cierran, ven a esa PPD o todo eso, se cierran netamente a lo electoral. Y es lo que le funciona a lo electoral y hay que transparentar. Bueno, pero mira, por ejemplo, si estamos en esto, para ir cerrando un poco el tema del secreto bancario y poder hacer una pausita para ver si queda para café. Llenar café. Para llenar café. Tengo mi duda si dejamos haciendo café. O té Melisa. Lo resolveremos. Oye, por ejemplo, el tema del secreto bancario. Veremos si es un tema solo de una discusión política, elite, legislativa, que no baja, porque en el fondo aquí tiene que haber un diseño completo, es decir, los diputados, los senadores, diputados y diputadas tienen que hacer lo suyo, tienen que interpelar. Eso se tiene que transformar dentro de todas las complejidades en meterse en la agenda de los medios. Eso tiene que hacer que efectivamente más el gobierno no cambie el foco y no esté solamente preocupado de la elección, de no sé qué, la próxima ley, sino que tiene que ponerle y tiene que pagar un costo. Y eso tiene que además llegar a las redes sociales. Claro. Y eso en el fondo es un esfuerzo, digamos, mancomunado para que desde los lives de la ministra secretaria general de gobierno hasta los, TikTok que hacen influencers más politizados como los que tengo aquí en esta mesa y políticos, haga que efectivamente el tema conductor, le importe a la gente. ¿Puedo pasar un aviso? Pase un aviso porque vamos a hacer una pausa. Los dejo invitados el sábado 20 de julio. Vamos a hacer en el Partido Liberal una charla que se llama Justicia Fiscal, Liberalismo y Meritocracia, la importancia de la batalla cultural. Haciendo eco de las palabras de Juan Pablo, yo creo que una de las grandes cosas que debe hacer el progresismo es educar en el contexto de los conceptos políticos y filosóficos, porque la gente cuando uno habla en lenguaje sencillo, sí, pero le habla de estos temas, logra comprender de por qué es importante de que una parte de la cotización vaya para solidaridad, porque no se trata solamente, o no es lo que te está diciendo la derecha que te están robando tu plata, sino que hay un asunto de compartir riesgo que es importante. Entonces los dejo invitados porque si comprendemos la batalla de las ideas desde la raíz de ellas, es mucho más simple que agua abajo fluya de mejor forma las ideas progresistas. Sábado 20 de julio. Yo no anuncio. La Conmebol Ese no, te vamos a seguir con Conmebol. Y mira de quién te burlaste. Mira de quién te burlaste. Yo los voy a seguir, pero hasta el final, hasta que nos den la Copa América por secretaría. Por secretaría, como fue el 2015. Y ahí todos votamos por ti. Liberen a los Jadwe. Lo puse ese día en mi Twitter, lo sostengo. Liberen a los Jadwe. A los Jadwe. Al bueno y al malo. ¿Cuál es cuál? Lo vamos a dejar en eso lo define usted en su casa. Ya, hacemos una pausa para tomar café. Y entonces te invita que todos están pasando aviso. Acuérdense que este Provócame es parte del proyecto 32 minutos. Además, si quieren colaborar, aprovechan de ayudar al ecosistema, a los medios. Aquí siempre dejamos abajito aquí en YouTube, abajito, está siempre un link. Entonces uno dice, ¿qué será este link? ¡Pum! Y queda atrapado. Y entonces si algún día se levanta el secreto bancario, le va a aparecer, oye, ¿por qué está poniendo 10 lucas todos los meses por 32 minutos? Bueno, así es la vida. Ya, hacemos una pequeña mínima pausa, rellenamos el café y seguimos, porque ahora vamos a hablar del Frente Amplio. Inconfondibile.
indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Justo en mi infancia, cuando tenía, no sé, 8 o 9, como que había una plaza y la convirtieron en cancha para jugar baby fútbol. Entonces, justo como que yo viví esa etapa y me gustaba jugar a la pelota. Y luego ya en la adolescencia como que hubo un cambio, yo creo que en la vida de todos los que teníamos esa edad, que como que nos empezaron a regalar consolas y ahí como que el mundo cambia un poco, como que cada uno está en su casa jugando. ¿Y eres bueno para la pelota? No, Y para las consolas sí, ¿no? tampoco. Ya, perfecto. Estamos grabando el tiro nomás. Sí, no. ¿Vamos a grabar toda esta conversación? Vamos con Sí, a todo. mí el Darío me enseñó sobre feminismo. Oye, sí, yo nunca he visto a alguien más deconstruido que Darío. Nos servimos el cafecito y estamos en una conversación interesante, Re buena. pero esto cuando se dice, pero ustedes no están preparados para... ¿Cómo esa frase? Hay una frase. Sí, debo decir que no están preparados. Todavía para... No pueden lidiar con la verdad. Eso es una película, creo. Una película. Pero es muy Cuestión buena. de honor. Jack Nicholson. ¿Para qué quieres saber la verdad si no puedes Si no lidiar puede. con la verdad? Uf, sí. Es verdad. Estábamos hablando de funas. Ok, pero lo abordaremos en el próximo. Yo solo digo una cosa, fíjate, Juan Pablo, chiquillo. La funa, aquí en Chile, acuérdate que nace en el contexto justamente de los derechos humanos, pero la frasecita, acuérdate, la funa tenía una frasecita previa, que era, si no hay justicia, hay funa. Por lo tanto, perfecto con las funas, cuando no hay justicia, pero cuando hay la posibilidad y cuando uno hace el intento de que primero haya justicia, entonces la funa no tiene un lugar. La funa aparece, el escrache aparece cuando ha habido denegación de justicia. Estamos hablando incluso de justicia civil, o en otro nivel, digamos. Entonces, ahí yo creo donde el término se prostituyó en los últimos años, y entonces finalmente es como, pum, comparto, no tengo idea, no sé ni de qué estamos hablando. Hay mucha subjetividad al respecto, Sí. pero es un temazo. Yo solamente para aclarar a mi público, a Chile y Latinoamérica, ¿por qué Claro. no? Latinoamérica. ¿Y por qué te restringes quienes solo al continente, Claro, no? y Europa que también Y a China. nos ven. Y Y a- China y a también, China, por estamos supuesto. preparando. Y Yo lo que aprendí Yo entiendo es- que en Corea del Norte también hay... Nos ven, por supuesto, también nos ven desde allá. Público. Pero a mí me han llevado a la Corte Suprema, la he ganado por haber funado a un personaje que había cometido un femicidio, que ya está condenado, ¿cierto? Pero en su momento no estaba condenado trabajando y me puse a disposición de la familia, porque era una familia de escasos recursos y moví todo lo posible y me da lo mismo dañar mi honra, mi imagen o el orgullo, porque cuando ahí está la diferencia con el político. Cuando el político, y yo lo dije ahí entre comerciales, yo estoy dispuesta pero a dar mi vida por el proyecto de izquierda y eso significa que las personas adultas mayores tengan mejores pensiones, irme en contra de la AFP, ir a disputar los espacios que está ganando el fascismo hoy en día en Chile, ¿cachai? Y funar a personajes que han asesinado a compañeras mías, porque es parte de reconocer el político cuál es el privilegio y cómo se lo entregaba a la gente también. Claro, pero por supuesto en lo que tú haces, al menos cuando yo digo justicia, en el fondo lo que digo es, ha habido una cierta claridad que esto es, lo que digo es que uno debería salir de la lógica, que a la primera denuncia, en esta lógica que, lo hemos conversado muchas veces, que no en este espacio, en otro espacio, que es un concepto amoroso pero que encierra un peligro, que es yo te creo, hermana, yo te creo. Claro. Eso, por supuesto, que tiene una lógica de solidaridad implícita, es decir, ven para acá, te vamos a acoger, ahí está incluso la necesidad de los espacios separatistas, por ejemplo, el tema del feminismo, etc. Pero luego eso, se anuncia, tiene que en el fondo tener algún nivel de procesamiento. Uno tendrá que escuchar los descargos, no, tal persona me hizo esto. A ver, y más allá incluso de un proceso judicial, habrá que construirse al menos un cierto nivel, digamos, de verdad
para que la funa tenga sentido. El Yo gran creo que- problema es que hay un factor que todos tenemos que saber que da miedo denunciar. Exacto. Puedo denunciar, bueno, yo podría, en mi posición, pero cualquier persona, por ejemplo, que sabéis que un loco fue golpista, torturó y todo, y decís, oye, ¿sabéis qué? Lo voy a denunciar. Cagaste. No, sí, yo creo que ahí está importante lo que dice la Vale, porque una de las batallas también que se está perdiendo es la reivindicación del garantismo en materia penal. Y yo soy, pero un militante del garantismo. O sea, creo que sin las garantías, ahí con mi padre teórico César Beccaria, ¿no? Estaríamos perdidos en este país. Estamos arrojados a la voluntad del gobernante de turno y al inquisidor, ¿cierto?, en el poder. Entonces, ahí a mí me parece que es súper importante lo que tú decías, Darío, la funa no como un fenómeno en sí mismo, sino que cómo nosotros garantizamos debidos procesos. Y nuestro sistema procesal penal hoy día, con todas las intervenciones que se le ha hecho, nosotros teníamos una reforma procesal penal de lujo, de avanzada en la región, que fue imitada y que sigue siendo referente, pero luego se empezaron a meter cuestiones, brazos en la frente, patas en la espalda, que al final terminamos con un Frankenstein hoy día, con leyes de detención por sospecha, digámoslo así, y un sinnúmero de cuestiones, donde hoy día la víctima, como dice la Vale, es la que además tiene la carga de todo. O sea, revictimizamos. Y una persona que ha sido efectivamente víctima de violencia en razón del género, en este caso, no está en condiciones de además decir, bueno, aparte de ser víctima, voy a ser mártir. ¿No? Porque no necesitamos mártires. Los militantes podemos efectivamente decir, bueno, nosotros militamos con la vida y estamos dispuestos a martirizarnos, pero no le podemos pedir al común de la ciudadanía que aparte de ser víctima, se martiricen y tengan que pasar por procesos súper engorrosos, ¿no? Yo creo, a ver, quiero poner un punto arriba de la mesa y yo distinguiría la víctima de un delito, que ahí yo soy empático y podría comprender de que se llegue una funa respecto del mensaje que estamos dando a toda la ciudadanía de que la funa es válida y por tanto retuiteo y replico. El año 2023 el proyecto Inocente de la Defensoría Penal Pública dio cuenta de que hay 2.000 presos inocentes. 2007. El 2023, 2007. El 2023. En los últimos 20 años han habido más de 20.000 personas inocentes presas. En el sistema garantista, que está muy bien que sea garantista, se dan 20.000 inocentes presos en 20 años. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuántos inocentes pueden haber en una funa que no hay garantía alguna a ese respecto? Yo no soy amigo de las funas, pero sí entiendo de que una víctima de un delito pueda llegar a esa utilización de esa herramienta, y aquí pongo un poco de crédito a las personas que lo utilizan y complejizo un poco. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema de la funa ha sido una temática que tiene zonas grises de interpretación. Entonces, me parece que yo haría esa distinción entre la víctima de un delito que puede llegar a tener por falta de justicia respecto al mensaje que estemos dando a las personas que nos ven de que la funa es válida y hay que funar a todo el mundo. Y eso es bueno porque salió en la mesa lo que decía el Darío, que hay que buscar ver y enrochar respecto a nuestras diferencias, porque yo no concuerdo contigo. Hay algo en la mesa que tú no estás viendo y es cuántas víctimas nos han denunciado, porque ese porcentaje no lo tenemos. Y ese es el porcentaje que vemos nosotras, ¿cachai? Lo digo ya como mujeres, ¿cachai? Nosotros lo vemos cuando dicen, ¿sabéis qué? Pero no me da para denunciar porque este loco me va a matar. Y esa es la realidad. Que hay antecedentes que han denunciado. Por ejemplo, a mí, para ser así, yo digo, privilegio, es que también estoy protegida, en el ámbito político estoy protegida. ¿Pero estáis hablando de funa sin identificación? Porque si no denunciaste por temor a represalias, pero funáis con tu nombre y apellido, estáis poniéndote la soga al cuello igual. Ahora, sí, claro, yo creo que hay un tercer elemento. Hasta denunciando. Yo incorporo un fenómeno que porque estamos hablando quizás como de casos con una cierta intensidad, de potenciales delitos graves, de agresiones graves. No, pero lo que yo digo es una costumbre que se ha instalado a nivel, por ejemplo, de educación escolar, digamos, media, en que de repente, ¿a quién no le ha pasado? O sea, con mis hijas, todo. Entonces, oye, Juanito, no, este está cancelado. ¿Y por qué no? Está cancelado. ¿Y por qué? Nadie sabe mucho por qué. Porque está cancelado. Pero está cancelado porque la Juanita, entonces, puso que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Así que todos al tiro se lo regresaron y el hueón no existe más. Claro. Bueno, perdón, y la Juanita, o el Juanito, o la Pedrita, o el Pedrito, alguno de ellos no puede estar efectivamente dolido, herido, etcétera. Entonces, porque además, ¿cachai? Queda para cualquier cosa. Entonces estoy hablando de eso, de un fenómeno de instalación donde en realidad lo importante es decir nada políticamente incorrecto o incluso en distintos ámbitos. Mira, hasta con el fenómeno de la Taylor Swift. O sea, hay fenómenos globales en los cuales incluso tú te opinas negativamente sobre eso y te parece una masa
En el fondo... También hay que distinguir qué funa de qué otra funa. Sí. Si yo voy, en el caso que hablamos anteriormente, si yo voy a publicar información que ya es pública y solo voy a constatar y subo y se masifica, no sé si eso es funa. No, Pero si voy a subir una información que no es de conocimiento público y además voy a hacer un juicio de valor sobre esa persona sin que exista una sentencia, un debido proceso, ahí yo creo que es distinto a lo que dije anteriormente. Yo creo que acá las instituciones, propiamente tal, hablando de todas las instituciones, procesales, penales, tribunales, de debido proceso, quedan cortas para la profundidad y alcance del tema. Hay un libro que quiero aprovechar de recomendar que se llama Matar al macho, varones deconstruidos, feministas y otras misoginias, que es de Luciano Lutero. En este libro hay un capítulo que se denomina Sobre el escrache, porque es un libro de un capítulo argentino, Solo tengo dudas, y lo dice una dirigente feminista, ¿no? Y es muy interesante la reflexión a la que llega, primero porque es una mujer, segundo porque es feminista, y tercero porque inocula una duda en un debate donde uno pensaría que de repente está medio zanjado y cae en estas dicotomías totalmente artificiales y dañinas de las feministas quieren matarlo a todos y los varones son todos violadores, ¿no? Y el macho es una figura, entendámoslo así, una entelequia filosófica. El macho no es un hombre de carne y hueso necesariamente, es un modelo de pensamiento, es una estructura de moverse ante el mundo. Entonces, ahí volvemos al tema de hegemonía. Y yo creo que en torno a la hegemonía, es decir, de cómo logramos convencer a toda la sociedad que hacia allá tiene que ir algo, el movimiento feminista es por lejos de nuestro tiempo el movimiento que ha logrado construir hegemonía. Claro. Es decir, el movimiento, la ola morada en Chile y en Argentina, a propósito de la ley de interrupción legal del embarazo hace algunos años, ha sido una cuestión que reestructuró todo, o sea, reestructuró el sistema de pensamiento de niñas y niños, reestructuró el sistema de pensamiento de familias, puso el debate en todos lados, o sea, se metió en la justicia, en la estética, en la moda, en el derecho, en la economía. O sea, no hubo títere con cabeza, digámoslo en el buen sentido de la palabra, porque, pero me parece muy bien. Entonces, en este capítulo, esta teórica dice, yo, si bien fui partícipe activa de las funas en materia de derechos humanos, la sociedad chilena se convenció en algún momento que estos tipos que no estaban siendo ajusticiados debían de alguna manera ser evidenciados como violadores que hoy día, de derechos humanos que hoy día están ejerciendo las profesiones de médico, ingeniero, doctores, abogados, etcétera, etcétera. Entonces, acá, ¿por qué ahora usamos el doble discurso? No un poco lo que hablamos al principio del programa. ¿Por qué el que nada hace nada teme a la derecha y después se lo da vuelta? En la izquierda parece que tenemos también esa misma contradicción interna, ¿no? Insisto, yo vuelvo el tema efectivamente de la funa. Acuérdate, las funas de derechos humanos hace 20, 30 años atrás todavía se hacen, pero fueron una irrupción muy poderosa. ¿Te acuerdas que la gente, y por supuesto, porque la gente iba a los barrios donde vivían estos criminales y qué es lo que empezaba a pegar en todas partes? Por supuesto su rostro, pero también explicando el texto con los fallos o con las cosas, digamos, con la justicia denegada, es decir, contando la historia. Ahora la lógica es, nada, que está mal, hago una articulación con redes sociales y te funo. Y de hecho eso además supone que uno perfectamente puede estar incluso denunciando a alguien sabiendo fehacientemente que lo que estoy denunciando es falso. Yo igual voy a ser abogado del diablo con esta cuestión. No, porque, por ejemplo, incluso muchas veces, no sé si en el caso chileno, pero sí en casos latinoamericanos, se funó a soldados que tenían 15, 16, 17, 18 años, que recibieron instrucciones y que era o recibir la instrucción o te mataban. Entonces, ¿a qué voy con esto? Así como el Rodrigo dice muy bien, hay que distinguir, acá también es una cuestión tan borrosa, ¿no? Lo que pasa entre medio, que es muy difícil, hay que ver el caso a caso, pero también entender que esto es algo estructural, porque ¿quién es uno para decirle a mujeres que fueron violadas, acosadas, o sea, todos los que tenemos, mamá, hermana, ¿quién sobrina, es uno para qué? ¿Quién es prima, uno para qué? O sea, no hay ninguna mujer de mi círculo familiar, acá lo voy a llevar a lo personal, pero de mí, que no haya sentido abuso en el trabajo, que no le hayan pegado un agarrón en la calle, que no le hayan gritado algo o que la hayan menospreciado por el hecho de ser mujer. Entonces, hay una rabia histórica acumulada que uno dice, ¿quién cresta es uno para venir a decir, no, esto no es funable, pues, y esto sí? Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que culturalmente entender cómo procesamos esto. Y con esto cierro. Yo creo que tan importante como ver cómo se logran procesos de justicia con perspectiva de género es cómo nosotros como varones, y acá nosotros tres en este caso, tenemos la capacidad de no criar
machitos. Juan Pablo, O de está no bien. reproducir esa estructura, Me ¿no? quedo con la frase cuando tú dices, ¿quién es uno? La sigo perfecto. ¿Quién es uno para decir quién tiene que decir lo que... ¿Y quién es uno para compartir una acusación grave contra cualquier persona? No, pero escúchame, sin tener puta idea Sí. de qué es lo que ha pasado. ¿Qué? Eso es el fenómeno que estoy hablando. Acá está la diferencia, y te la aclaro al tiro, que probablemente es algo que ustedes o entiendan o no van a entender, y en eso, en la postura, me da lo mismo, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque el yo te creo nace de eso, po. Porque yo prefiero 1000 veces creerle a una persona que está denunciando que es falso, que no creerle a una mujer que está denunciando y era verdad. Pero es que- Entonces, es que- incluso pero ahí es que te una falsa respondo. dicotomía esa. Es Porque, que- ¿por qué tendría que ser eso Es así? que el feminismo y la lucha de las mujeres te cambia todo el panorama de lo que tú conocías en el ámbito político, porque yo a ciegas puedo compartir una denuncia y no conozco a la persona, porque es un compromiso con las compañeras. Y eso y acá está la Oye, gran que- diferencia, porque ustedes dentro o de su género o que son hombres han compartido con hombres que han sufrido realmente acoso y usted lo defendió al final. Así es. Yo tengo miles. Sí. Y no hay ninguna amiga mía que no haya sufrido acoso. ¿Y qué pasa? Que en un momento a ellas les dicen, oye, no. ¿Y quién tiene que decir que si te creo? Nosotras, po. Entonces, yo en el partido a mí me formaron mujeres, locos, que se han enfrentado a locos con mucho poder. Y la única que le dio fuerza fueron que nosotras le dijéramos, dale, te apoyamos, me da lo mismo, yo me quemo. Por eso yo digo, yo me quemo, me da lo mismo, porque tengo privilegio en eso. Y los que me formaron en feminismo, las compañeras, mujeres que me formaron desde chica, me dijeron, esto tiene que ser así, nosotros tenemos que empezar a concientizarlo. Y la forma de hacerlo es firmando por el Frente Amplio. Eso es promoción. Pero porque qué aprendan los golazo de liberales, media que cancha. aprendan los liberales. Aprende Chile, aprende Sí, Chile. ahí es promoción. Muy bueno. Después lo vamos a poner esto en cámara lenta para ver Sí. cómo, en qué minuto ¿Cómo en la mutó? jugada, cuando hizo la vuelta. Eso es como cuando Ronaldinho hacía como que Sí. pegaba. Y acá tengo las fichas Ya, por si nos quedan pocos minutos, pero vamos a entrar al Frente Amplio. Trató Oiga. todo el rato de correrse el tema. Hay que hablar del Frente Amplio y hay que hablar de cómo está enredado el Frente Amplio. Pero Me tengo que retirar, chiquillo. Oye, sí, porque tenemos la una pregunta es si el no, Frente Amplio nace. Mira, la pregunta maletera que voy a hacerte. Yo sabía, para partir sí, ya me van a me es van a si provocar. el Frente Amplio nace como un ejercicio de unidad, ¿ya? O lo que uno empieza a ver es que nace inmediatamente como un ejercicio de unidad, pero donde hay, de hecho, más lotes que partidos que lo componían. Porque uno empieza a distinguir así, uno piensa, eran como 2 las sensibilidades, no, son como 3, 4. Yo voy ya como en 5. Así que vamos a preguntarle eso, ¿cómo se ve? Porque si en el fondo esta unidad del Frente Amplio, este partido, es para que en 6 meses más empiece la primera decisión, quiero saber cuál es el futuro que se le espera al Frente Amplio. Pero antes de eso, porque si no se me va a ir, a propósito de la discusión que teníamos, ayer fui al cine y vi una tremenda película, pero así una película maravillosamente feminista, profundamente, no voy a decir nada más, no la voy a spoilear. Siempre habrá un mañana, la están dando en el biógrafo, en los cines alternativos, siempre habrá un mañana, una película italiana. Cárcamo, tenéis que ir esta semana La voy a anotar. y la vamos a conversar, pero tienen que ir a ver Yo soy la película. directora de esa película, no me extraña que no sepas. Perfectamente, ya. Con la dirección y la protagonizada por Paola Cortelesi. Así que bueno. siempre habrá un mañana. Un día la conversamos aquí, Qué buena. 20 lotes. 20 Ay. lotes. 20 lotes. Pero es que, ¿sabéis cuál es el real problema de todo esto? ¿Qué diferencia teníamos entre RD y Convergencia Comunes? Bueno. A ver, ¿Qué la diferencia? Como que noticia, ya no tenía sentido así como estar... la noticia junto A con este confesión de proceso, parte, relevo de pruebas, podríamos con decir. este proceso de unidad ya formal, ¿cierto? Van pasando Ayer. los temas legales ayer, 1 de julio, y que se suma la renuncia de la delegada presidencial Constanza Martínez, de la región metropolitana, no es poco, digamos, que entre pito y flauta logró construir un pequeño, no sé si qué tan grande, yo creo que no tan grande, pero un pequeño, digamos, ejercicio de cierto reconocimiento, sale por la puerta ancha, no es poco en materia política, pero claro, no para abordar una candidatura, al menos por ahora, digamos, de carácter público, sino para ser candidata a presidenta del Frente Amplio. Digamos, si tú dejas, ¿cuál es la señal? Por eso lo retomo. Pueden haber varios candidatos a presidente, pero es alguien que decide, mira, dejar un cargo de esa envergadura, con todo lo que eso implica, tener equipos, tener buen sueldo, tener alta figuración. Podría, si quisiera ser candidata parlamentaria, lo habría dejado en el futuro, etcétera, podría haber seguido todavía en el cargo, y lo deja ahora para entrar a disputar, sin saber si va a triunfar, la presidencia del Frente Amplio. Entonces, como que marca que parece que el Frente Amplio, con todas sus complejidades, entra con una disputa en serio. Parece que él, no lo quiero decir en sentido peyorativo, pero el botín, es decir, la Muy fuerza, alto, la importancia del Frente Amplio, parece que puede ¿Puedo ser complementar grande. tu pregunta, Laura? Dale.
La pregunta es para mí. Sí, Bacán. lo que empezar a pasa, hablar. lo que Eso es pasa es que machismo. tú dijiste algo que yo creo que explica el porqué de, o mejor dicho, ¿por qué nace distintos partidos del Frente Amplio si tú decías de que piensan lo mismo? ¿Cuál es la causa que genera de que existiera Comunes, que existiera Revolución Democrática, que existiera Convergencia Social, si eran lo mismo? Y ahí lo que yo conecto era netamente lucha por el poder, ¿no? Porque si eran lo mismo, ¿por qué no eran uno derechamente? Política. Tanto como Cáceres de la Es que UDI. por eso mismo, Mira, en pero consecuencia, la es altamente probable que se termine escindiendo igual. La diferencia es Pues son que jóvenes ávidos de poder, por ejemplo, brígidamente. la diferencia es que yo entraba a militar en un partido que nunca se separó. Porque Revolución Democrática claro. nunca se separó. El tema es que Convergencia Social antes fue Izquierda Autónoma y después se separaron de Izquierda Autónoma y crearon un movimiento autonomista. Y después de eso se fue Comunes y después fue Convergencia Social, donde estaba Charp. Charp estaba ahí y se sale y crea el TER para allá. Entonces empieza la división y nosotros estábamos siguiendo nuestro caminito como Revolución Democrática ahí intacto. Y la real discusión se dio cuando se le plantea a Revolución Democrática, un partido de 12 años, y decir, vamos a unirnos todos. Y no teníamos mayores diferencias. En la universidad íbamos a una lista en conjunto, no teníamos tanta diferencia, absolutamente nada de diferencia ideológica, estamos gobernando en conjunto y aparte que se nos vino el fascismo para acá al cuellito y dijimos, oye, tenemos que crecer. O sea, esta es la gran diferencia. Nosotros tenemos esta convicción que nos debemos al partido. O sea, el proyecto es todo lo que es nuestro sentido para ser político hoy en día. Por eso, o sea, debe ser uno de los cargos más importantes en la delegación presidencial de la metropolitana. Y ella está a disposición de llevar este buque enorme, que es el Frente Amplio. Porque, claro, ¿Ya están inscritos los candidatos a presidente? Para las elecciones, 13 y 14 de julio son las elecciones internas. Sí. Ya están las conversaciones y se inscriben, no creo que se inscriben mañana. ¿Y quiénes son de candidato? Aparte de Te voy a decir, yo no puedo revelar información privada de mi partido, pero el Mercurio dijo, porque acá está, Valeria Cárcamo. No, si está Andrés ahí Giordano. en la nota de la tercera, eres el último nombre propio que aparece. Al final. ¿Qué de qué? Aparece por la nota de ayer, sales mencionada. al Mira, la final. tercera tiene una obsesión conmigo. Por un Frente Amplio de izquierda. Oye, Vota por pero Valeria es que- Cárcamo. Es que, no, porque él está... Además, también contarían con el apoyo de otras figuras como el senador Juan Ignacio Latorre, el diputado Jorge Brito, Erika Ñanco, además de la panelista de Sin Filtro, debería ser de Provoca, Te provocan, pero bueno, claro. Valeria Cárcamo. Mala ahí la batalla cultural. ¿Apoyando a quién? eh, Me estoy enterando a quién apoyo. ¿Apoyando a quién? Raíces, Teodoro Mike Zúñiga. Torsini debe ser, ¿o no? Mike La lista de, Torsini. de Andrés Giordano. Es que mira, yo... No, Geomans. de Ah, Jonas, de Gael. La Sí, Gael. la Gael. Mira, les voy a hacer súper honesta acá Por porque favor. este es el Pero espacio que no salga acá, que no este salga es el acá. espacio que me vio crecer y me enseñó sobre política y feminismo. ¿Ah? salga acá. No tengo, La perdimos. no tengo- La perdimos. no tengo- Vuelve, vale. Voy a ser súper honesta, no tengo idea quién se ha inscrito hasta el momento. Pero yo creo que una compañera que se ofrece para estar a disposición, esto está abierto. Es que un buque tan grande, voy a ser súper honesta, es un buque tan grande que tenéis lotes que eran de RD, ¿cachai? Que RD se quiere presentar como un lote en conjunto. Tenéis lotes de mayoría, ¿cierto? Que tenían convergencia O sea, social. perdona, a 2 El semanas lote- de la elección todavía. Porque a No ver, saben lo que quiero quiénes son decir las lo cabezas, que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, si tuviéramos No, yo en 2 no, semanas yo no más, sé. si tuviéramos en 2 semanas más la elección del Partido Socialista, puede que no sea, o en un mes más o en 2 meses más, quizás no sabríamos quiénes serían los candidatos. Pero sabemos, qué sé yo, que dentro del PS tenemos, qué sé yo, no sé, 3 lotes principales. Ya, que Ya. la mega tendencia, que la renovación, que la nueva Sí, izquierda, ya. sí. Y entonces tú decías, ah, ya, ¿quién asumirá? Y de repente, por supuesto, hay acuerdos. Pero aquí, cuando yo veo los reportes de prensa, leo, por ejemplo, el diario El Frente Amplio, que es la tercera, igual ahora menos, pero en general lo ha sido, veo y digo, es raro las combinaciones, no las estoy entendiendo. Oye. Y un poco me sumo a la pregunta de Ah. Leti. Entonces, ¿es porque todavía se están como articulando ciertas cercanías? O... Yo puedo decirte que prefiero y me da mucha más tranquilidad que para la interna del Frente Amplio haya competencia que haya consenso. Y lo voy a decir solamente por el no estáis sentido... respondiendo, Valeria, estáis como... Estáis No, como, porque estáis como estoy- los políticos porque de yo- ella- de ella la estáis como gente. evadiendo. Estáis Es como que he los aprendido políticos. mucho de Marcos Barraza, pero no, pero te lo digo porque yo prefiero mil Qué veces, chuleta. Me encanta, weón. mil veces que haya una competencia para la presidencia del partido que todos los Sí. sectores lleguen a un consenso, porque desgastáis la democracia, po, no dais alternativas, Oye, ¿cachai? yo- Y es súper sano. Yo- Para yo- mí que se postulen 5 presidentes
y me digan, oye, te inscribimos como presidenta. Ah, bueno, vamos. Yo, habiendo sido parte del origen del Frente Amplio, de hecho, los tres partimos en el Frente Amplio. O sea, Yo no. Ah, no, pero mi partido tu sí. partido, sí, pues las instituciones verdad, por el Partido Liberal. exceden a las personas. Sí. El Partido Liberal... Tú estabas en comunes. Yo estaba en Comunes. Yo era parte primero de Poder Ciudadano. De Poder Ciudadano. Luego armamos Comunes en esta fusión con Izquierda Autónoma, que se había separado en dos porque habían echado a Gabriel Boric por el Mercurio. Bueno, toda la historia que ya sabemos. Y hoy día se vuelve a reconfigurar. Primero, a mí me parece bien que hayan estas reconfiguraciones orgánicas. Me parece que son lógicas. Yo ahí tengo un matiz con la Vale. Yo no sé si sea que ideológicamente hay un mismo proyecto, sino que evidentemente hay el poder unifica, ¿no? Digámoslo así. O sea, estar en el gobierno, estar en el poder, te unifica. Y perder te dispersa. disgrega. O sea, las divisiones vendrán en diciembre del 2025. La izquierda, claro, la izquierda hoy día, o la izquierda en el gobierno, consolidada en los partidos del Frente Amplio, decía, bueno, unámonos, pues estamos en el poder. Y la derecha, que pierde el poder, se dividió más, pues y tenemos ya... el Partido Republicano ya abrió una nueva sucursal y el partido de Johannes Kaiser, que se autodefine como reaccionario, ¿no? Entonces, eso siempre es importante tenerlo presente. El triunfo unifica y la derrota dispersa. Entonces, en este sentido, yo creo que evidentemente es una decisión que se venía trabajando hace tiempo. En el Frente Amplio, al menos en la época hasta donde duré yo, el debate se daba en torno, bueno, ¿a qué modelo seguíamos? Está el Frente Amplio de la Uruguaya, que era decir, bueno, armemos una estructura que albergue diversas organizaciones. El Frente Amplio Uruguayo tiene una cantidad impresionante de organizaciones a la interna. Izquierda en Marcha, Izquierda Radical, el MPP, el MP809, bueno, una cantidad de cuestiones, pero tienen una directiva común, ¿no? Una directiva común que yo creo que para allá va un poco lo que hoy día está pasando con el Partido Frente Amplio. Yo creo que hay identidades que no se van a disolver. La identidad de Revolución Democrática, que Vale lo explica muy bien, se viene granjeando, consolidando y formando ideológicamente hace 10 años. Sí, no 12 años. 12 años. Tienes un mundo que hoy día mayoritariamente está en comunes, o está en comunes, el disuelto comunes, ¿no? Que venían hace 30 años solidificando una ideología en torno al autonomismo como referencia ideológica, y luego tiene lo que venía de Convergencia Social, que nace del movimiento autonomista, la UNE, parte de Izquierda Libertaria o del Frente Estudiantes Libertario, y que todo eso en una juguera nos da Convergencia Social, donde recordemos, quienes estamos ahí, ya está una cuestión súper de nicho para la audiencia, pero fome quizás, pero que tenían 16 tesis cuando nace Convergencia Social. Debatieron 16 tesis distintas de cómo entendían el país. O sea, y después llegaron al sillón de O'Higgins y agarraron las tesis de la democracia cristiana. Ni los troscos se atrevieron a tanto. Un sector de la UNE fue Convergencia y el otro sector de la UNE fue Andrade, exacto. Me acuerdo, y eso lo movió. Me acuerdo perfectamente, que de hecho está la Dani Carvacho ahí todo, que yo me acuerdo, sí, yo también milité en la UNE, así como mi pecado original no lo voy a alegar nunca. Entonces, en ese sentido... Yo en la UDI. Me voy. Me retiro. Tenemos infiltrado, no. Entonces, en ese sentido, yo creo que el debate ideológico no va a parar, pero evidentemente la urgencia de la gestión política, o sea, estar en un gobierno requiere, no dejáis de pensar esto, lo decía mucho Álvaro García Linera en esta cuestión de las tensiones creativas dentro de la revolución, ¿no? Una cosa bonita para decir, estábamos hasta el culo porque no sabíamos cómo transformar la sociedad mientras teníamos que gestionar y administrar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que evidentemente el Frente Amplio se ve en la necesidad de administrar un país con socios con los que no contaban en un principio, el PPD, PS, Democracia Cristiana, Partido Radical, no Democracia Cristiana. No dejes de lado mi partido. Partido Liberal, claro, es que el Partido Liberal luego fue una decisión, yo siempre lo tengo en el universo Frente Amplio, pero es verdad, logran con estos nuevos socios, bueno, lo que decís tú, reconfigurar todo, y aquí nace el famoso habitar la república, cuestión que a mí al menos me distancio de ese concepto, donde otra cosa es con guitarra, bueno, todas estas cuestiones de éramos jóvenes, pero ahora sabemos lo que es estar en el poder. Chucha, pero siguen jóvenes, weón. Pero yo creo yo no tendría problema con esa frase si el presidente hubieran pasado 20 años, pero seguís siendo cabros. Es que ¿sabéis cuál es el problema? Mira, somos jóvenes de todas las edades. Esto, nosotros cuando fue el estallido social, porque yo creo que nuestro ciclo político actual es imposible leerlo sin este hito, este acontecimiento, que fue, me gustó mucho lo que dijo la Vale, de hecho lo anoté, esta revolución de la gente, puta que lindo, Juan, ese concepto. Creo que nosotros tuvimos, me acuerdo los días después, yo estaba en Argentina, para variar, nunca estoy en mi país, Juan, cuando pasan cosas importantes, siempre vengo cuando está fome la cosa. Estaba en Argentina y ya sabemos ya. Y tuve una reunión muy interesante
con una de las formaciones que son referentes en cierto sentido para el Frente Amplio, que es Podemos. Está la primera plana de Podemos, que hoy día están también todos dispersados en 500 lugares distintos, sí. pero recuerdo haber tenido una conversación tan interesante con ellos porque decían, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Porque nace el Frente Amplio y luego de que nace el Frente Amplio llega el estallido social. Por tanto, lo que era lo nuevo, porque el Frente Amplio, recordemos que el valor agregado que tenías que era lo nuevo, pasa a ser lo viejo en 24 horas. A diferencia de Podemos, que nace a propósito de un estallido social, el 15M, y por tanto ellos eran lo nuevo que nacía de lo nuevo. Claro. Entonces decía, nosotros no sabríamos qué hacer en el caso de ustedes, y nos manifestaban solo preocupaciones, onda, ¿cómo se les viene la mano? O sea, se viene fea la cosa porque ustedes van a pasar de ser lo nuevo que impugnaba todo a ser un partido más del régimen, digámoslo así en términos más demagógicos, ¿no? Y yo creo que un poco está pasando aquello y se está reconfigurando el escenario. Yo soy partidario de la unidad, pero no creo que la unidad sea sumar siglas. Y ahí, ojo, yo marco un punto. Creo que lo que pasó recién en Francia, en las elecciones, donde se anunció con bombo y platillo este Frente Popular, que venía a ser como, oye, ahora sí todos los partidos de izquierda, centro-izquierda, vamos juntos y todo, en términos cuantitativos no sumó un voto más. 28%. Y el 28% antes en qué se dividía, en el 25% de los socialistas y el 3% de la izquierda. Entonces, finalmente, matemáticamente, el 1 más 1 no nos dio 2. 1 más 1 nos dio 1. Entonces, ahí en política, insisto, 1 más 1 nunca da 2, y es importante entender que quizás esta unidad, y Valeria evidentemente tiene más elementos, porque yo me fui hace un par de años ya del Frente Amplio, por otros rumbos, creativos también, por cierto, pero evidentemente esta unidad hay que ver cómo se traduce, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que nos vienen a proponer? Y yo al menos voy a estar muy interesado en el debate que van a dar las listas. A mí me interesa mucho saber qué Frente Amplio se están viendo en la lista. ¿Cuál es la crítica a lo que están haciendo? ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es la propuesta país? Porque ahí yo creo que se está granjeando el futuro, así como sigo con mucho interés lo que está pasando en la derecha también, ¿no? Rodrigo, ¿cómo lo veis tú al Frente Amplio? Desde el otro lado, digamos. Yo creo que, o sea, yo entiendo la política y lo que me huele a la cabeza es la pasta filosófica que es la que al final nutre a las ideas políticas. Tensión Estado-mercado, qué significa libertad. Somos dos, compañeros, igualdad, somos dos. entre otras cosas. Más allá del muy buen análisis que están haciendo ustedes como de los pasillos del poder. Y yo tengo una crítica al Frente Amplio porque yo creo que ellos no tienen ellos se juntaron por el poder y porque querían impugnar. Pero la salsa que hay adentro es múltiple y no están unificados respecto a una ideología política. Y yo, por ejemplo, cito la frase del presidente Boric cuando dice que había que superar el capitalismo. Cuando todas las sociedades del mundo a las cuales queremos acercarnos desde el progresismo, que son los estados de bienestar, son estados de bienestar capitalistas. Entonces, en la búsqueda del Frente Amplio de querer un país con mayor justicia social y con mayor progresismo, ellos, creo yo, yerran en el diagnóstico y en las herramientas para ser un mejor país. Por eso también de algunas de las decisiones o de los elementos que aportaron en la Convención Constitucional número 1. Lo que se debe hacer en el país es otorgar mayor justicia social, un grado mayor de igualdad de todos en al menos algo, pero no igualdad de todos en todo. No el Estado debe proveer únicamente derechos sociales, no hay que ahogar al mercado tampoco. Y en ese sentido yo creo que ellos son una ensalada conceptual y eso hace que al mismo tiempo tengan, lo hice un buen del Partido Liberal, y el éxito en mi partido es aún esto al lado del gran éxito que ha tenido el Frente Amplio. Pero creo que hay mucho de eso, al menos mi crítica. Dicho eso, yo creo que son una necesidad para el país para tener una política más amplia. Vale, cierra, es que te pido un comentario de cierre para cerrar la conversación de hoy respecto a lo que uno podría esperar de este Frente Amplio ya formado como partido. Que firmen por el Frente Amplio. No, basta con los papeles, basta. Yo lo único que voy a decir, nosotros cuando y por qué nos consolidamos bien como Revolución Democrática, porque un año teníamos Congreso Estratégico y el siguiente año Congreso Ideológico. Todos los años discutíamos sobre política y poníamos filosofía política a diferentes sectores. La gente que era de los lados descentralizados, escuchando gente de Calpuco, por ejemplo, que tiene que decir sobre la presidencia de la República y la disputa del poder. Nosotros siempre hemos tenido un gran problema de sacar de la realidad de los militantes de la metropolitana, estoy hablando de los sectores más altos,
que hubo una cúpula política, y escuchar a la gente, por ejemplo, de Valparaíso, que somos como más cumos, por decirlo de alguna forma, pero tenemos mucho que decir cuando apuntamos sobre descentralización. Nosotros le damos el sentido a la descentralización de un proyecto Frente Amplio. Y este proyecto nace en un ámbito estudiantil y nunca lo hemos negado, y eso nos enorgullece como proyecto político. Pero siempre intento recordar, nosotros no somos en sí la panacea de la política, que durante el estallido social, insisto, a nosotros nos odiaban durante el estallido social. Nosotros éramos los traidores porque nos terminamos parias. comiendo el sistema en sí. Pero dentro de eso, de igual manera, en 11 años llegamos a tener la presidencia del país. ¿Por qué? Porque es un partido, sigue siendo un partido nuevo. Sigue siendo donde tú ves liderazgos jóvenes, ¿cachai? Pero ha cambiado a poco la brújula, ¿por qué? O en el sentido que llegamos, por ejemplo, a Tomás Bodanovich diciendo la seguridad y militar, etcétera. Porque todos los años tenemos discusión política. No es lo mismo hacer una discusión política filosófica en pleno estallido social a tener una avanzada republicana hoy en día y tenemos a Evelyn Matei o Kaiser para presidente de la República. Y hay que empezar a hacer, en ese sentido somos más vivos en eso. Pero cuando, y que acá erran los partidos tradicionales. ¿Ustedes creen que los partidos tradicionales le dan apertura a liderazgos jóvenes como prioridad en sus partidos? No, y eso es lo que fallan. En el Frente Amplio tienen liderazgos nuevos y jóvenes. Ese es el tema cuando hablamos de pasar de lo estudiantil al Congreso. Giorgio Jackson y Gabriel Boric. ¿Cuándo habían visto una elección donde estudiantiles entraban al Congreso por primera vez? Y estamos dispuestos a enfrentar los nuevos desafíos, por eso firma por el Frente Amplio. Vamos a ir haciendo, yo me voy a encargar, ¿no? Con Diego que está en el Switch, vamos después a quedarnos y vamos a ir haciendo todos los cortes, vamos a sacar todos La los curatoría. A ver, Oye, No, esto ya es... sacando tema Frente Amplio, 20 esto es minutos de vergonzoso, programa. esto es vergonzoso. yo también no. Solamente yo creo que uno de los grandes desafíos que tuvo el Frente Amplio, y que al menos de los que un grupo importante también nos distanciamos de ese proceso, es la imbricación e involucramiento con los sectores populares, ¿no? Lo dice la última encuesta, ¿no?, del presidente Boric, donde se refuerza esta idea donde los sectores C1, ¿no?, son quienes le dan un rango de apoyo brutal, 40%, me parece que hay que reconocer aquello, pero luego uno va a los sectores D y E, que son los sectores populares, ¿no? Y se reduce considerablemente, creo que 15, 16%. Pero eso es el Frente Amplio en Chile. No, absolutamente. Eso es una realidad. Pero, Francia, sin ir más lejos. Entonces, yo creo que uno de los desafíos que tiene la política en general, ¿no? Esto no solo el Frente Amplio, sino que es cómo nos llenamos de pueblo, ¿no? Cómo hacemos que estos sectores también sientan la necesidad y la relevancia de la militancia, porque si los militantes nos vamos a hablar entre nosotros mismos y nos vamos a decir que somos lo mejor y nos vamos a estar tirando loas permanentemente entre los convencidos, difícilmente vamos a lograr que estas cifras de aprobación o desaprobación cambien. Yo creo que el gran desafío es precisamente cómo apuntamos a los sectores populares, firma por el Partido Popular. Me encanta. Pero sabía que esto venía a terminar con eso. Pero no, vamos. ¿Puedo terminar con algo? solamente Oye, me tienen, pero ya aburrido. a propósito, Espérate. 30 segundos. a propósito de la militancia, Quiero terminar. y con esto cierro, Diego, a propósito de la Diego, militancia, quiero ¿no? terminar esto. Quiero terminar. Yo más allá, Llego con todo, JP. más allá de firmar por A, B o C, que lo invito también a hacerlo, creo que es importante reivindicar la militancia como un ejercicio. Para mí la utopía hoy día no es las grandes utopías de sociedades filosóficas. Para mí la utopía es la sociedad militante. Creo que todo el mundo milite. Y militar no es otra cosa que hacerse responsable de los cambios que requieren. Dame los últimos 10. No. Yo creo que vamos a llegar, o van a llegar, el Frente Amplio, el Partido Popular y el Partido Liberal, si se quiere meter al territorio, y que lo está haciendo. Ya, bueno. Hay que volver a poner arriba la lucha capital-trabajo. Esa es la que identifica y la que genera universalismo. Me saliste bastante marxista, compañero. Muy bien. Me parece bien. La ficha Me puede aburrieron. firmar con la clave única. Me terminaron aburriendo. Me entretuve gran parte del programa. Ya este último rato me estuve aburriendo. Lo mismo que les pasó a ustedes, yo lo sé. Lo que sí nos queda como conclusión, lo planteó Sangüesa y fue aprobado aquí por el panel, así que lo mejor son las mañaneras. Y con esa conclusión nos quedamos y podemos provocarnos hasta la próxima semana. Nos encontramos. Muchas gracias, Juan Pablo, por Gracias a habernos ustedes acompañado por esta gran conversación. Tremendo. Se saca Marcos. ¿Ah? Se saca Marcos No, y sí. No Ya. diga esto. Sí. Valeria, pura incorrección hoy día. Vlado, cuida a este cabro porque estamos a 10 programas de que me firme por el Frente Amplio y por el Frente Feminista, ¿no? Ya. Muchas gracias por estar. Grande, Recuerden vale. que lo estrenamos siempre a las 21 horas en el canal de 32 minutos y un par de horitas después lo liberamos en el canal de La Cosa Nostra. Provócame hasta el próximo martes. Muchas gracias. Que tengan una gran semana. Nos vemos. Chao, nos vemos.